A partir de ahora. Bien, ahora aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio que corresponde, me dice Van der Waals, ya directamente yo me doy cuenta que este ejercicio corresponde al tema de gases, ¿no? Ustedes van a dar examen solamente de cinética química y de gases. Bien, sabiendo que es de gases, voy a leer el enunciado. Me dice, una persona tuberculosa, a medida que vaya leyendo, voy a sacar también los datos. Cuya temperatura corporal es de 1 grado Celsius, por encima de lo normal, dice, ¿no? Mira, el enunciado viene con trampa, ¿no? Me dice 1 grado Celsius por encima de lo normal. Entonces, la temperatura normal de la persona, por lo general, es 37, ¿no? O 36,5, dicen en otras teorías, ¿no? Pero mayormente en fisioquímica lo tomamos en cuenta como 37. Entonces, como me dice 1 grado Celsius por encima de lo normal, entonces vendría a ser la temperatura 38 grados Celsius. Si esto lo convierto a grados Kelvin, ¿cuánto sería, chicos, en grados Kelvin? 300. Ayúdeme con su calculadora. Y mientras tanto voy a sacar los otros datos. Tiene sus pulmones alrededor de 6,01 litros de volumen. Entonces, el volumen viene a ser de 0,01 litros. Calcular la presión ejercida por 4,5 gramos de nitrógeno. Entonces, me dice que la masa viene a ser de 4,5 gramos. Y también ya me da el peso molecular indirectamente. Me dice que es nitrógeno. Si es nitrógeno, el peso atómico es 14, pero el nitrógeno mayormente se encuentra en estado gaseoso, entonces sería diatómico. Si es diatómico, entonces 14 por 2 sería 28 gramos mol, el peso molecular, ¿no? Bien, utilizando la ecuación de Van der Waals, ¿no? Calcular la presión, utilizando la ecuación de Van der Waals y el factor de comprensibilidad, ¿no? Si Z va a ser igual de 0,9996. ¿Cuál de los resultados está más cerca de la idealidad? Me dice, ¿no? Y me da el valor de A y de B para poder calcular en caso de que sea la ecuación de Van der Waals, ¿no? Bien, ya saqué mis datos. Acá, chicos, ¿cuánto salió la temperatura? 311,15. Entonces acá sería 311,15 grados Kelvin. Bien, ¿qué me está pidiendo acá? Calcular la presión. Me dice calcular la presión utilizando la ecuación de Van der Waals. Entonces vamos a hacer primeramente con la ecuación de Van der Waals. Voy a poner acá calculando la presión utilizando la ecuación de Van der, ya sí lo voy a poner ya, Van der Waals, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula de Van der Waals? Esto sí viene en su formulario por si acaso, N, presión N cuadrado por A sobre volumen cuadrado, todo esto entre paréntesis, y acá va a ser B menos NB, y todo esto va a ser igual a N, R y T, ¿no? ¿Qué quiero saber? La presión. Primero me voy a deshacer de lo que está fuera de los paréntesis, entonces vendría a ser todo esto. ¿Qué me está haciendo todo esto? Me está multiplicando, entonces va a pasar a dividir, ¿no? Entonces n cuadrado por a, acá volumen cuadrado, esto va a ser igual a nRT, todo esto volumen menos NB, ¿correcto? Bien, sigamos reemplazando, despejando, perdón. Acá la presión, para que se quede solito, ¿quién me está afectando? Todo esto. ¿Quién me está molestando? Esto de acá, ¿no? Entonces va a ir del otro lado a restar, porque me está sumando. Entonces nRT se mantiene, volumen menos NB. Acá sería entonces menos N cuadrado A sobre volumen cuadrado, ¿correcto? Simplemente lo llevé a restar, ¿no? Bien, me queda de esa forma. Ahora, ¿qué hago? Simplemente reemplazo. La presión va a ser igual a N. ¿Tengo N? No tengo N, pero sí puedo calcular. N es igual a masa sobre peso molecular. Entonces, N va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 4,5. ¿Sobre cuánto? Peso molecular 28. Entonces, N va a ser igual. ¿Cuánto será, chicos? 0,1607. Con tres decimales van a quitar 0,16. 16,0.
0. Y redondeado sería 1, ¿no? 7 dijo, creo. El siguiente. Sería así, Sí, ¿no? sí. Ya, bien. Bien, entonces ya tengo n, entonces acá voy a poner 0,161. Voy a poner solamente números ya, porque me va a ser larguísimo. R viene a ser de 0,08205, ¿no? Por la temperatura que es de 311,15. Todo esto va a ser sobre el volumen de 6,01 menos n, que viene a ser de 0,161 por b. ¿Cuánto es b? Acá me dice que es de 0,0391. Aquí está b, ¿no? Y listo, esto va a ser menos n. N viene a ser de 0,161. Esto tiene que estar elevado al cuadrado por el valor de A, y A que dice que vale 1,39, ¿no? 1,39. Todo eso hace sobre 1,39 sobre el volumen al cuadrado. El volumen viene a ser de 6,01 y esto también elevado al cuadrado. La presión va a ser igual. ¿Cuánto sale la presión, chicos? ¿Cuánto sale, chicos? Ayúdenme con la calculadora, por favorcito. 0,686. 0,686 redondeado. ¿Sale eso? Sí. Atmósfera, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ya tengo la presión, ¿no? 0,686. Esto vendría a ser la presión, ¿no? Calculando con la ecuación de Van der Waals. Ahora me pide lo mismo, me dice calculame también la presión, me está diciendo, ¿no? Entonces tengo que poner calculando la presión, pero utilizando, aquí, ¿dónde está? Y el factor de compresibilidad, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Me calcula la presión ejercida por 4,5 gramos de nitrógeno en los pulmones utilizando la ecuación de Van der Waals y el factor de compresibilidad, ¿no? Entonces también hay que calcular con el factor de compresibilidad, ¿no? Entonces aquí factor de compresibilidad le voy a poner ahí. Listo. Entonces, cuál es esa famosa fórmula? Es esta, ¿no? PB igual, en este caso me dice el factor de compresibilidad más tiene que estar ahí. Entonces, Z, que va a ser igual a nRT. Entonces, este es el factor de comprensibilidad. Ya, entonces, esto vendría a ser la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular la presión. De aquí despejo la presión, despejando la presión, esto va a ser igual a Z nRT sobre el volumen. Entonces la presión va a ser igual a Z. ¿Cuánto es el valor de Z? 0,0996 por N. N de 0,161 por R. R va a ser la R, la de 0,08205 por la temperatura. La temperatura es de 311. 311,15, y todo esto va a ser sobre el volumen que viene a ser de 6,01. La presión, ¿cuánto hace la presión, chicos, ahí? 0,068. 0,068. 0,68. No puede salir tan pequeño. Tiene que salir similar a esto, ¿no? ¿Cuánto sale? De nuevo, a ver. Había verificar si reemplacé, está bien, 0,171. Aquí, 0,676. 0,676. 76. Sí. ¿Así? Atmósfera, ¿no? Bien. Entonces eso tiene más relación ese resultado, ¿no? A todos les salió así, verifiquen.
Es que Auxi, usted le puso 0,099. Ese es el valor de Z y es 0,99 nomás. Ah, sí, 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 está bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el Z, ¿no es? Entonces aquí me faltó poner un 9 más, ¿no? No, en Ya, vez ahí. de 0,9996. Tiene Ah, que sí, borrar sí, el sí, cero. sí, 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 en verdad, aquí no lo he visto bien. Gracias por la observación, bien. Entonces aquí sería 9996, ¿no? Con eso me dictó por un número bien pequeño, no el otro. Ya. Ahora, ¿cuánto sale ahí, chicos? De nuevo, a ver. ¿O salía eso? 0,683. 0,683. ¿Redondeado? ¿Salía o Redondeado 4? sería 4. 4. Ajá. 4. Entonces sería, ¿cómo será? Bien, gracias ahí por la observación. Bien. Ahora, entonces ya tengo la presión calculada por el factor de compresión, ¿no? Que vendría a ser de 0,684 y acá 0,686. Entonces ya respondí las preguntas, ¿no? Me dice calculame la presión utilizando la ecuación de Van der Waals y también el factor de comprensibilidad. Entonces ya calculamos ya la presión por ambos. Ahora, aparte de eso, me añade también otra pregunta, ¿no? Que me dice, ¿cuál de los resultados está más cerca de la idealidad? Entonces tenemos que hacer ese análisis. Ahora se preguntarán, pero auxiliar, ¿cómo voy a saber cuál se acerca más a la idealidad? ¿No? Si recuerdan bien, por ejemplo, esto de acá se ha hecho cálculo con fórmulas de quién? De gases reales. ¿No? Por ejemplo, la ecuación de Van der Waals corresponde a gases reales. La ecuación del factor de compresibilidad también corresponde al tema de gases reales, o sea, son gases reales. Hemos utilizado fórmulas para poder calcular, este, hemos utilizado las fórmulas de gases reales para poder calcular la presión, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que los gases reales, chicos, decían, ¿no? Que era el ingeniero y la ingeniera, ¿no? Dicen que es muy complicado, ¿no? Predecir un gas real, dónde va a ser su ubicación, es muy complicado los gases reales, ¿no? Y dijo también un concepto, no sé si se acuerdan siempre, hasta ahorita yo me acuerdo, por ejemplo, el ingeniero decía, ¿no? Los gases ideales solamente están en la idea, solamente están en la imaginación, no sé si se acuerdan. Eso me decía a mí en clase el ingeniero Efraín, no sé si sigue diciendo hasta ahora, ¿no? Los gases ideales solamente están en la memoria, solamente están en la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque son ideales, tienen un comportamiento perfecto. ¿Eso le dice o no les dijo eso? O ya no dice eso ahora. No Entonces, hemos avanzado cosas ideales, creo. ellos han avanzado para gases ideales y reales, ¿no? La Corresponde El ingeniero dijo que no iba a entrar en el examen los gases reales. a... Así, reales. pero esta es una combinación de gases reales y gases ideales, ¿no? Los gases ideales vienen a ser incluso la primera parte, ¿no? La primera parte del tema de gases, está entre los primeros subtítulos, ¿no? Entonces, los gases ideales tienen un comportamiento, como les dije, ¿no? O sea, tiene un comportamiento ideal, ¿ya? Tiene un comportamiento único, ¿no? Que cumplen todas las reglas y todo. Por eso se dice que solamente está en la idea. Entonces acá me está preguntando y me está diciendo, ¿cuál de las dos presiones se va a acercar a la idealidad? O sea, a la presión calculada con la fórmula de los gases ideales. ¿Y cuál es esa fórmula? Es la misma que de Pavo-Ronaton, ¿no? Es la misma, Pavo-Ronaton. Entonces acá voy a poner calculando la presión ideal, ¿no? La presión ideal que no va a salir, ¿no? Entonces, la fórmula va a ser igual a Pavo igual nRT. Aquí desaparece el factor de comprensibilidad, ¿no? En el ideal desaparece ese factor de comprensibilidad. En cambio, aquí sí aparece porque es un gas real y esto es lo que un poquito lo complica, ¿no? Entonces, aquí en el ideal desaparece el factor de comprensibilidad. El factor de comprensibilidad vendría a ser uno y todo número multiplicado por uno va a dar el mismo resultado. Es por eso que acá no lo pone el factor de comprensibilidad. Entonces, para saber cuál de los dos resultados se va a acercar a la idealidad, tengo que calcular con esta fórmula cuánto va a ser la presión. Entonces, presión va a ser igual a nRT y acá va a ser sobre el volumen. Entonces, la presión va a ser igual a N
N viene a ser de 0,161, acá va a ser por R, que viene a ser de 0,08205 por la temperatura que es de 311,15. Pucha, me fui así feo, ¿no? Ya, sobre el volumen que viene a ser de 6,01. Y listo, ¿no? Ya tengo ya reemplazado. Ahora, ¿cuánto sale la presión, chicos? 0,683. 0,683, ¿no? 683. ¿De dónde sale eso? Porque estamos redondeando Redondeo todo, ¿no? sería Redondeo va a 60 ser con 4 84. sería. Ah, ya, ¿no? Entonces, si vamos a redondear, tenemos que redondear todo, ¿no? Entonces, 0,684 atmósferas, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la presión ideal. Eso vendría a ser la presión ideal, ¿no? Como su nombre indica, ¿no? En la idea, la presión perfecta vendría a ser 0,684. Ahora tengo que observar mis resultados de ambos gases, de ambos resultados que he calculado, ¿no? Utilizando la ecuación de Van der Waals y la ecuación del factor de comprensibilidad, ¿no? ¿Cuál se acerca a la idealidad o cuál está en la idealidad? El de la compa... com- El factor de compresión, ¿no? Entonces, bien, entonces ahí van a poner, ¿no? Ahí, teóricamente aquí, ¿no? ¿Cuál de los resultados está más cerca de la idealidad? Entonces, voy a poner el resultado que está más cerca de la idealidad o el que cumple con la idealidad viene a ser el cálculo que se hizo de la presión con la fórmula del factor de comprensibilidad, dice, ¿no? Y listo, nada más, ¿no? Entonces ahí pueden responder eso, ¿no? ¿Se entiende, chicos, esta parte? Para poder responder cuál de los resultados está más cerca de la idealidad, en este caso vendría a ser el que hemos calculado con la fórmula del factor de comprensión, ¿no? ¿Correcto? Bien, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? El resultado del factor de comprensibilidad, a mí no me sale ese resultado. Ah, no. Ah, ¿Cuál? sí, creo. Sí, sí, creo que sí sale. Ya hecho. Ujú. Bien, entonces, por ejemplo, aquí también yo puedo predecir, ¿no? Puedo predecir que, a simple vista también, ¿no? Yo puedo predecir, por ejemplo, que va a ser obviamente, ¿no? El de factor de comprensibilidad. ¿Por qué? Porque el factor de compresión, que es Z, está casi próximo a 1, ¿no? Y hemos dicho que en los gases ideales, Z, ¿cuánto va a ser? 1. Y aquí, el que está bien cerca a 1, ¿no? Bien cerca a 1, viene a ser Z, ¿no? Obviamente con los redondeos todo, obviamente que se acercó totalmente, ¿no? Al ideal, ¿no? A la presión ideal. Bien, vamos a continuar, vamos a hacer el otro ejercicio. Esto también siempre pregunta en los exámenes. Aunque Paula. si nos llega a dar una pregunta como esa, sí o sí nos tiene que dar el dato de Z, ¿no? Ah, siempre le va a dar el dato de Z. Ya. Y puede haber también ocasiones, por ejemplo, que les diga, ¿no? Calcular la presión utilizando la ecuación de Van der Waals. Ahí está. Calcular la presión utilizando la ecuación ¿qué dice? A ver. De Berthelot, dice también. Eso te pregunta, ¿no? Calcular la presión utilizando la ecuación de Berthelot y comparar quién se acerca a la idealidad. Entonces ya tienen que también hacer los cálculos, ¿no? Calcular la presión con una ecuación, luego calcular con la otra ecuación y comparar con la idealidad, ¿no? Eso, bien. Pasemos entonces al siguiente, ya que no hay más preguntas. Vamos al otro. Ya, ¿dónde está? Siguiente. Así que no hicieron con el ingeniero Efraín gases reales todavía. Qué raro si el ingeniero... eh,
no pierde ni una clase bien, siempre logra terminar. Bien, ahora aquí en el segundo ejercicio me dice, ¿no? Se toma una muestra de aire sobre agua a 20 grados Celsius, ¿no? Entonces vamos a sacar mis datos. Ya este también otro ejercicio que les puso el anterior semestre. Me llegó el mensaje de los 10 minutos, que nos queda 10 minutos. ¿Dónde está? Quiero borrar esto. Cambiar de color. Ya. Es complicado dar clases así virtual. Bien. Se toma una muestra de aire sobre agua a 20 grados Celsius, ¿no? A una temperatura de 20 grados en el equilibrio, ¿no? La presión total del aire húmedo es de una atmósfera. Entonces la presión total, me dice, del aire húmedo, de todo, va a ser de una atmósfera, ¿no? ¿Qué más? La presión de vapor de equilibrio del agua a una temperatura de 20, entonces la presión del agua, ¿no? De vapor de agua, me dice que va a ser de 17,54 Torricelli, ¿no? Torricelli. La composición del aire, me dice, la composición del aire, ¿no? En tanto por ciento, o sea que está en porcentaje, me dice, ¿ya? Entonces voy a poner más bien voy a ponerlo, el elemento, me dice que nitrógeno va a ser el 78%, vamos a tener de nitrógeno. ¿Qué más? De oxígeno vamos a tener el 21%, ¿ya? Y de argón vamos a tener el 1%, va a ser de argón, ¿no? Entonces de esa manera está distribuido, ¿no? 78 de nitrógeno, 21 de oxígeno y 1% de argón, ¿ya? Bien, ¿qué más me dice? Calcule la presión parcial del nitrógeno, oxígeno y argón en la mezcla húmeda. Entonces me está pidiendo aquí, ¿no? Voy a poner inciso A, calculando la presión parcial, ¿no? Me está pidiendo la presión parcial de cada gas, ¿no? Presión parcial del primer gas, presión parcial del segundo gas y presión parcial del tercer gas. O le pueden poner presión parcial del nitrógeno, presión parcial del oxígeno y presión parcial del argón, ¿no? Más bonito lo pueden poner así. Se ve feo, lo voy a corregir aquí. La presión del nitrógeno, presión parcial del nitrógeno, presión parcial del oxígeno y presión parcial del argón, ¿no es cierto? Me está pidiendo las presiones parciales de esos gases. Ahora, ¿cómo se calcula la presión parcial? ¿Cuál es la fórmula de presión parcial, no? Vendría a ser fracción molar por la presión de la mezcla de gases, ¿no? Entonces, la fórmula viene a ser la presión parcial, ¿no? Va a ser igual de cualquier gas, va a ser igual a la fracción molar, ¿no? La fracción molar, lo voy a poner aquí en letra para que no se olviden, se abrevia con una X, fracción molar, ¿no? En este caso va a ser del aire seco, ¿ya? Entonces, fracción molar, ¿no? Fracción molar, en este caso sería del aire seco, ¿no? Del aire seco. Acá va a ser por la presión del aire seco, ¿no? O por la presión del aire seco. Lo estoy poniendo así de manera literal, ¿ya? Presión del aire seco, ¿no? Bien, entonces esa es la fórmula que voy a utilizar para poder calcular las presiones parciales de cada gas. Ahora necesito saber la fracción molar de cada gas. ¿Cómo voy a calcular la fracción molar si lo tengo en porcentaje? Cuando yo lo tenga de esta manera, en porcentaje, ¿no? En porcentaje, y no me dé la masa total, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los otros ejercicios sí me daba una masa total. Supongo que ya han debido hacer con sus auxiliares o con todo, ¿no? Me están dando una llamada. Tengo, me están llamando. Ya se cortó ya. Bien. Ahora, en este caso, por ejemplo, no me da una masa total. Tengo videos también donde me da con masa total, ¿no? En este caso, ¿qué voy a hacer? Obviamente el 100% va a ser igual a 1, pues, ¿no? Entonces, si lo sumo, me tiene que dar 100%, ¿no?
Bien, entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? En este caso lo que se va a hacer, chicos, simplemente dividirlo entre 100. 78 entre 100, ¿cuánto da, chicos? 0,78 me va a dar, ¿no? La fracción molar entonces sería 0,78. Ahora, 21 entre 100 va a ser 0,21. 1 dividido entre 100, ¿cuánto va a ser? Sería 0, Va a ser 1. 0,01, ¿no? Se hace esto, ¿no? Tengan bien en cuenta, se hace esto, chicos, cuando no me dé la masa total, ¿no? Si me da la masa total tengo que hacer hartos cálculos, ¿no? Pero en este caso solo me da en porcentaje, no me dice masa total, o sea, me está dando pocos datos, ¿no? Entonces, se hace eso cuando no me dé la masa total, ¿no? Entonces, esto vendrían a ser mis fracciones molares, ¿no? Fracción molar 1, fracción molar 2 y fracción molar 3. Bien, ahora necesito saber la presión del aire seco, ¿no? Para poder hacer este cálculo. Entonces aquí vamos a calcular esa presión antes de reemplazar, ¿no? Calculando la presión del aire seco, ¿no? Bien, y listo, ¿no? La formulita que voy a utilizar, en este caso, la presión del aire seco va a ser igual, seco va a ser igual a la presión total que yo tenga menos la presión del agua que calculé, ¿no? Del aire seco. ¿Listo? Que tengo, diré ahí mi enunciado. Entonces la presión del aire seco, lo voy a abreviar así, va a ser igual a la presión total. La presión total es de una atmósfera menos la presión del agua. La presión del agua viene a ser 700, perdón, 17,54. 17,54 torricelli, me dice, ¿no? ¿Ya? Y yo sé teóricamente que un torricelli es igual a 1 milímetro de mercurio. Sabiendo eso, entonces aquí tengo 17,54 milímetros de mercurio para que un poquito se oriente, ¿no? Entonces, sabiendo eso, ya puedo convertir. Tengo 17,54 torricelli, ¿no es cierto? Que lo voy a convertir a atmósfera, porque no puedo mezclar, ¿no? Aquí está en atmósfera, tengo que convertirlo a atmósfera, entonces voy a decir, en una atmósfera, ¿cuántos torricelli voy a tener, chicos? 760 torricelli, ¿no? Es igual que milímetros de mercurio, hemos dicho, ¿no? Porque aquí no puedo. Torricelli, Torricelli se va y me queda atmósfera. ¿Cuánto saldría ahí, chicos? ¿Cuánto sale, chicos, ahí? Por 0, favorcito. 0,02. 0,023. Sí, eso. Ya. 0,023, ¿no? Eso le salió a todos con tres decimales. 0,023. Un decimal más, ¿cuánto sería? ¿O Cero, sale eso, no? Cero. Cero. cero coma cero Uno. Cero. veintitrés cero. Redondeando 1. Uno sería. Ya, uno. Entonces ahí. O sea, decía 3, ¿por qué? Porque el cero casi no se toma en cuenta, ¿no? Lo que más importa son los numerales, ¿no? Entonces aquí sería atmósferas, ¿no? Bien, entonces acá va a ser 0,0231, ¿no? Atmósfera. Entonces la presión del aire seco va a ser igual, ¿cuánto sería? 0,977. 977, ¿no? Atmósferas. Bien, ya tengo la presión del aire seco, ya tengo mi fracción molar, entonces ya puedo calcular las presiones parciales de cada gas, ¿no? Entonces la presión parcial del nitrógeno va a ser igual a la fracción molar. Fracción molar aquí está, sería 0,78 por 0,977 atmósferas. ¿Cuánta es la presión del nitrógeno, chicos? Hago lo mismo para el otro. Presión parcial del oxígeno va a ser igual a la fracción molar del oxígeno, que sería 0,21 por 0,977 atmósferas, ¿no? La presión parcial para el otro, presión parcial del argón sería igual a 0,01 por
0,977 atmósferas. ¿Cuánto sale, chicos, las presiones parciales de cada gas del nitrógeno? ¿Cuánto salió? Pero 0,0. 0,762. 0,762 atmósferas, ¿no? Bien. Sí. Del oxígeno,